Sean cordialmente bienvenidos todos a nuestro podcast Educar desde el territorio, entre el aula, la historia y la resistencia de Tumaco. Hoy contamos con la presencia de Lilia Ximena, Alomi Angulo, María Alejandra Bravo Arango y quien les habla, Sara Alejandra Cortés Alegría. Somos estudiantes de la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En este espacio analizaremos cómo la historia de la educación nos ayuda a interpretar los retos que lidiamos hoy como docentes y futuros docentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el municipio de San Andrés de Tumaco. Para iniciar, queremos traer a colación el origen de los sistemas educativos. Para ello, vamos a abordar una de las ideas que nos llamó la atención de Gabriela Ochsenbach. En ella expone que los sistemas educativos iberoamericanos surgieron durante el siglo XIX como forma de edificación de los estados nacionales. También resalta que la escuela fue creada con un propósito importante, no solo para enseñar a leer, escribir o transmitir conocimientos. Lo que se quiere es formar personas bajo una identidad común que refuerce el proyecto de nación, por lo cual la educación cumplió un fin político, ya que ayudó a consolidar los nuevos estados luego de los procesos de independencia. Retomando a Ochsenbach, existe un fuerte choque entre la diversidad y la homogeneidad, que sigue tan presente en la educación en Iberoamérica y por lo tanto en Colombia. Si la escuela buscaba construir una identidad nacional, ¿hasta qué punto se logra reconocer la diversidad cultural de territorios como Tumaco? Esta pregunta nos lleva a reflexionar nuestra praxis pedagógica, donde en nuestro contexto buscamos aplicar lo que nos orientan desde las políticas educativas a nivel nacional, sin tener presente las particularidades y realidades de nuestro territorio. El municipio de Tumaco posee una fuerte identidad afrodescendiente, una gran riqueza cultural, una tradición oral, saberes ancestrales y una riqueza ambiental representada en sus manglares y playas. Sin embargo, durante mucho tiempo estos aspectos tuvieron poca presencia dentro del currículo escolar. Hoy en día se realizan esfuerzos individuales por integrarlos y así ir descentralizando la educación. La experiencia como docente demuestra que se aprende de manera eficaz cuando el aprendizaje es basado en la realidad del contexto. Siendo así, estamos de acuerdo con Ochsenbach al comprender la escuela desde un contexto histórico, pero cuestionamos que dicha enseñanza responda a las necesidades actuales. Efectivamente, no responde a la totalidad de las necesidades y es allí cuando aparecen las desigualdades, ya que así como lo plantea Bourdieu y Passerón, se reconocen únicamente ciertos saberes de los grupos dominantes y deja de lado generalmente otros saberes construidos en las comunidades. Un ejemplo de esto lo nombra Sousa Santos en el 2010 en su publicación Decolonizar el saber, reinventar el poder. Aquí el autor sostiene que durante siglos el conocimiento occidental fue considerado como el único conocimiento válido y como consecuencia muchos saberes indígenas, afrodescendientes, campesinos y populares fueron invisibilizados. Basado en eso, Sousa Santos propone una ecología de saberes, donde diferentes conocimientos dialogan en igualdad de condiciones. En territorios como Tumaco, esto significa reconocer la tradición oral, la cultura afro, lo relacionado con el mar y los saberes construidos alrededor del territorio.
Este reto vendría siendo encabezado por nuestro gremio docente para lograr una educación transformadora que contribuya de manera directa al desarrollo de la comunidad. La evolución de la educación colombiana. Analizando la literatura encontramos cómo la educación en Colombia ha sido directamente influenciada por el aspecto político, social y económico del país. Años atrás, la educación estuvo influenciada por la Iglesia, pero tras años de desarrollo, el Estado asumió un papel líder, lo que permitió que se generaran reformas para ampliar la cobertura, mejorar la calidad y reconocer la diversidad cultural que día a día iba en incremento en los escenarios educativos. En este trasegar y para responder a esas necesidades, formularon la Ley General de Educación de 1994, que fortaleció la autonomía escolar y abrió espacios para la etnoeducación. Es importante aclarar que aunque traslademos esas reformas a la realidad, encontramos un panorama que hasta el día de hoy nos obliga a reflexionar. En municipios como Tumaco, donde se desborda una gran riqueza cultural, ambiental y turística, su entorno todavía sigue lidiando con ciertas dificultades como el acceso al agua potable, problemas del servicio de energía, de conectividad y de conflicto armado. Esto nos incita a pensar que garantizar el derecho a la educación no proviene solo de una ley, sino de las circunstancias reales en las que aprenden nuestros niños y niñas. Desde esta perspectiva, es importante destacar el aporte de Boaventura de Sousa Santos, que señala que una educación verdaderamente transformadora es aquella que valora los diferentes saberes del conocimiento y no se limita a un solo tipo de saber como el científico. Esto nos invita a detenernos a pensar y cuestionar si las políticas educativas aplicadas en Colombia han integrado los saberes ancestrales, la tradición oral y los conocimientos propios del municipio de Tumaco y de las comunidades afrodescendientes. Por otro lado, es importante destacar lo que Pérez e Hidárraga en su artículo nos muestran, cómo anteriormente la educación colombiana estaba centrada en la moral y la religión, y hoy está orientada a una educación técnica dirigida al mercado laboral y evaluado por pruebas estandarizadas. Realidad que afecta totalmente a un estudiante de zona rural, que no tiene las mismas condiciones que un estudiante de zona urbana. Por tanto, los colegios del municipio de Tumaco y otros municipios del Pacífico colombiano hacen malabares para instruir a sus estudiantes y así responder a estas pruebas, dejando a un lado las características propias del contexto, sus realidades y la formación de ciudadanos críticos, empáticos y capaces de aportar a la resolución de los conflictos sociales y territoriales. ¿Qué propone la pedagogía crítica? Hasta aquí hemos hablado del origen de los sistemas educativos y de la educación colombiana. Ahora queremos detenernos en el papel que debe asumir la escuela en la actualidad. Miguel Ángel Maldonado, en el capítulo El desencanto y la acción crítica en Europa 2008, propone que el docente debe asumir un compromiso ético y ciudadano, convertir el aula en un lugar para desarmar prejuicios, desmontar la violencia verbal y construir una convivencia pacífica. La pedagogía crítica en el contexto de Tumaco es la herramienta que le permite a un maestro rural o urbano enseñar a sus estudiantes a leer el mundo, a leer su contexto antes de leer la palabra, capaces de reflexionar sobre su realidad y participar en la transformación de su territorio. En este sentido, coincidimos con Boaventura de Sousa Santos cuando afirma que reconocer los saberes de las comunidades no significa reemplazar el conocimiento científico, sino establecer un diálogo entre diferentes formas de comprender la realidad. Consideramos que esta perspectiva
fortalece las reformas educativas al promover una educación más pertinente para contextos como Tumaco. Cuando Maldonado retoma las ideas de Michel Foucault acerca del conocimiento, nos hace reflexionar cuando lo describe como neutral, porque muchas veces depende de qué saberes la sociedad decide reconocer y cuáles dejan en segundo plano. Esto nos lleva a preguntarnos si desde la escuela solo estamos enseñando los conocimientos académicos o si también estamos dando espacio a los saberes que nacen en nuestras comunidades. En un territorio como Tumaco, donde hay una gran riqueza cultural y ambiental, es muy importante que la educación valore los conocimientos ancestrales, la tradición oral y las prácticas que hacen parte de la vida de la comunidad. También, teniendo en cuenta los aportes de Maldonado, comprendimos que la labor de docente no debe enfocarse solamente en dictar o enseñar los contenidos de una materia, sino que desde la pedagogía crítica se propone educar estudiantes que desarrollen un pensamiento crítico que les permita cuestionar las realidades de su contexto y enfrentar las desigualdades. Es aquí donde el maestro debe interiorizar sobre su propia práctica y entender que el aula de clase debe ser un lugar donde se fomente el diálogo, la participación y la apropiación de los distintos saberes. En ese sentido, estamos de acuerdo con Maldonado cuando expone que educar conlleva transformar ciudadanos críticos y responsables en la mejora de una sociedad más justa. La educación contextualizada en Tumaco. Recogiendo los aportes dados por diferentes autores, llegamos a la conclusión que el aprendizaje toma más sentido cuando se adapta a la realidad de los contextos. Por ejemplo, en Tumaco la práctica docente implica reconocer e impartir las características sociales, culturales y ambientales del territorio para contribuir a una educación pertinente y que sea significativa. Este municipio es reconocido por su riqueza natural, sus playas, los manglares, el avistamiento de las ballenas y la diversidad cultural afrodescendiente que constituye uno de sus mayores patrimonios, pero también enfrenta desafíos relacionados con el conflicto armado, las dificultades en el acceso al agua potable, las interrupciones de servicio de energía y las limitaciones en la conectividad, aspectos que influyen directamente en los procesos educativos y en las oportunidades de aprendizaje de muchos de los estudiantes. Consideramos que el docente, como guía en los procesos de enseñanza y aprendizaje, no solo debe centrar su material de trabajo en los contenidos del currículo, sino que debe tratar de diseñar proyectos pedagógicos que beneficien al municipio de Tumaco, donde se integren los manglares, el medio ambiente, el turismo, la historia y la identidad étnica del pueblo tumaqueño. De esta forma, los estudiantes no solo fortalecen sus conocimientos académicos, sino que también aprenden a reconocer mejor su contexto y valorar mejor sus tradiciones, lo que permite perfeccionar su sentido de pertenencia y compromiso con la comunidad. Después de analizar estas perspectivas, comprendemos que la educación no puede entenderse desde una sola mirada. Ochsenbach nos permitió comprender el origen de los sistemas educativos. Pérez e Hidárraga evidenciaron la evolución de la educación colombiana y Maldonado resaltó la importancia de una pedagogía crítica. Los aportes de Bourdieu y Passeron nos ayudaron a cuestionar las desigualdades que aún pueden reproducirse en la escuela. Freire nos recordó que el diálogo es esencial para construir aprendizajes significativos. Y Boaventura de Sousa Santo nos invitó a reconocer que los saberes de las comunidades también son conocimiento. Como docentes y futura docente,
Creemos que el reto consiste en integrar estas perspectivas para construir una educación crítica, intercultural y comprometida con la realidad de Tumaco. Queremos agradecer a todas las personas que nos escucharon y prestaron atención a esta conversación frente a la situación que presenta el municipio de Tumaco. Les invitamos a reflexionar sobre la importancia de educar desde su territorio, teniendo en cuenta su historia, su cultura y las realidades que enfrentan día a día. Muchas gracias.